Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Bendiciones donde quiera que nos esté viendo y a cualquier hora que esté viendo y escuchando esta reflexión. Nuestra oración continuamente delante de Dios por tu protección, por tu cuidado y el de tu familia y aquellos tus amigos, aquellos que amas en este tiempo particular que nos está tocando vivir en nuestro país y también como nación en todas las naciones del mundo. A propósito, quiero hacer esta reflexión. Me venía al pensamiento mientras consideraba hacer esta reflexión, un mensaje, una reflexión que compartí hace muchos años aquí en la congregación. Así que consideré conveniente, pensando en los tiempos que estamos atravesando, recordar estas realidades de la vida y respuestas que podemos dar nosotros a los cuidados de Dios. De hecho, el título de esta reflexión es Cuidados de Dios, respuestas humanas a los cuidados de Dios.
Y es que cuando consideramos la vida que Dios nos ha dado, cuando los que la miramos desde esa perspectiva de que la vida viene de Dios, el creador de todo, el sustentador del universo, nosotros con frecuencia estamos haciendo o dando respuestas a Dios por su trato con nosotros. Así que quiero aprovechar unos minutos para leer unos cuantos pasajes de la Escritura. La mayoría son salmos de David. Y luego voy a destacar tres puntos que consideré conveniente recordar en este hoy que Dios nos da. El primer salmo que quisiera leer es el Salmo 27. Dice David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y termina David este salmo diciendo en estos dos versículos: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora quiero que vayamos hacia atrás al Salmo 18 y vamos a leer únicamente unos versículos de ese salmo. Vamos a leer únicamente del 1 al 6. También es salmo de David. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, último versículo que leemos, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y ahora nos vamos a adelantar al Salmo 40. Como dije, vamos a leer unos, me falta este y uno más y terminamos de leer en la Biblia. Vamos a leer únicamente 4 versículos del Salmo 40, también de David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán
y confiarán en Jehová. Y terminamos leyendo el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y ahora vamos a retornar también hacia atrás en el libro de los Salmos, y como estamos hablando, vamos a hablar de cuidados de Dios, respuestas humanas a los cuidados de Dios. Y quiero terminar esta lectura de buenas partes de la Biblia leyendo el Salmo 23, que es muy probable que muchos de ustedes, mientras lo lea, puedan recordarlo en su memoria, porque lo saben así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y termina David este salmo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, y aprovechando estos pasajes de la Escritura, yo quiero hablar ciertamente de los cuidados de Dios y las respuestas que tú y yo, como seres humanos, como hijos de Dios, podemos dar o debiéramos dar a esos cuidados de Dios. Tenemos que entender en este caso la experiencia que David nos está queriendo contar, o las enseñanzas que David o la Biblia nos está queriendo transmitir a través de estos salmos de David, de la disposición y el deseo permanente de Dios para cuidarnos, lo cual hace en todo tiempo. Una realidad de la vida cristiana, de nuestro caminar con Dios, y una realidad que debiera experimentar realmente toda la humanidad y abrazar primordialmente, diría yo, en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, en los días duros, en los días difíciles que nos toca vivir. Porque ciertamente el ser uno un ser humano, el ser uno una creación de Dios y el ser parte de la humanidad nos debe hacer conscientes de las crisis de la vida. Obviamente a los que estamos ya, los que están escuchando, viendo esta reflexión y que ya son de edad adulta, tendrán que considerar todas esas circunstancias, o pensar por un momento cada una de las circunstancias difíciles, o algunas, y particularmente algunas de las más duras circunstancias que nos ha tocado enfrentar en la vida, porque a medida que pasan los años, uno tiene que reconocer que la vida está llena de vicisitudes, de muchos problemas y de muchas crisis. Los estudiosos de la conducta hablan que aquellos, los que están naciendo en este momento, pero en el momento que tú y yo nacimos, hablan del trauma del nacimiento, de ese momento en el que un ser humano deja parte del útero materno para nacer aquí ya en el planeta, ¿verdad? Y deja todo ese entorno de seguridad, de comodidad, de alimentación que recibió en el vientre de la madre. Por supuesto, también a los estudiosos de la conducta entienden que desde que uno está en el vientre de la madre, esos 9 meses, algunos dicen son 7 mesinos, ese tiempo también recibieron no solo alimento y un buen trato, sino algunos también desde ahí, desde lo interno, también recibieron a veces el desprecio o la incomodidad de los padres, particularmente de la madre, quien es la que concibe, por ser rechazados aún desde el vientre de la madre. Así que desde el mismo nacimiento, el solo hecho, he aprendido, yo he dicho a través de los años, el solo hecho de ser uno un ser humano ya trae de por sí muchas crisis en la vida. Y durante todo
todo el tiempo de nuestro caminar, en mi caso ya casi los 64 años, unido a los 9 meses dentro del vientre de mi madre, yo tengo que reconocer que he pasado por momentos difíciles, particulares en la vida, así como también he tenido la oportunidad de gozar y de disfrutar de tantas cosas que Dios en su bondad, en su amor y misericordia han hecho llegar a mi vida y al seno de mi familia. Así que yo quiero tocar básicamente 3 puntos. El primero tiene que ver con el hecho de que una de las respuestas que tú y yo, como hijos de Dios, y que los seres humanos debiéramos dar a los cuidados de Dios, es mantenernos, vivir firmes, firmeza, confiando en su bondad. En el voy a recordar ahorita lo que ya leí, lo tengo aquí de nuevo, en el Salmo 27, versículos 13 y 14. David dice esto: hubiera yo desmayado, que nos pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay ocasiones en la experiencia de David desde chico. Usted sabe, él tuvo la oportunidad de cuidar las ovejas de su padre. La Biblia nos enseña que él perseguía a los leones, a los osos, para arrebatar las ovejas que eran parte del rebaño de su familia, de su padre, cuidando las ovejas. Después tuvo la oportunidad de matar a Goliat, y después tuvo la oportunidad también, las circunstancias de haber sido perseguido por el rey Saúl por muchos años. Pero David dice esto: hubiera yo desmayado si no creyese, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, David está diciendo: tuve que considerar el hecho de que Dios iba a ser tan parte de mi vida. Al momento de escribir el Salmo, él estaba consciente que Dios había estado con él, y él dice: yo hubiera desmayado. Pero ¿qué me ayudó? Que confié en Dios, que creí en Dios, que creí en la bondad de Dios, que Dios es suficientemente bueno como para estar conmigo, como ciertamente lo escribió. Y por eso es que él en el Salmo 23 también dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y la afirmación que él hace es: porque Dios, porque tú, le dice, estarás conmigo. Firmeza, confiando en su bondad. Si alguien hay bueno en el universo, es Dios, que es espíritu, y quien siempre ha mostrado, revelado, enseñado y hecho disfrutar a toda la humanidad, y particularmente a su pueblo de Israel, y particularmente, diría yo, a los que formamos parte de la iglesia de Jesús, de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su abundancia, porque cada día experimentamos los cuidados de Dios. Hoy tuvimos la oportunidad de despertar allá donde dormimos, y hoy tuve la oportunidad de decirle a Dios mientras despertaba: gracias a Dios por la vida. Un milagro estar vivo yo hoy en medio de tanta crisis. Vivir, respirar, lo podemos hacer. Comer 2 veces al día, 3 veces al día, 5 veces al día, algunos un poco más. Desayunar, almorzar, cenar, refaccionar, volver a refaccionar en la tarde, y todavía en la noche, si uno puede, antes de ir a la cama, ir a la refri si uno tiene, o algún lugar donde hay una fruta, y todavía comérsela. Vestir, tener un techo, tener un lugar donde regresar los que salen de casa a trabajar, a la empresa, al negocio, o donde trabajan, o tienen que salir a negociar o hacer algo a la calle, y luego tener un lugar donde regresar. ¿Dónde? No, diariamente, diría yo, miramos los cuidados de Dios. Así que una de las respuestas que tú y yo debiéramos dar a esos cuidados permanentes de Dios en nuestra vida es firmeza, es estabilidad, y al igual que David, considerar y entender que desmayaríamos completamente. No quiero decir que a veces no luchamos y no sufrimos en ese sentido. Desmayaríamos completamente si no creyéramos, si yo no creyera que he de ver la bondad de Dios, el cuidado de Dios en la tierra de los vivientes. Es decir, hoy tenemos 2 familias: la familia en la sangre
donde a través de nuestros padres tú y yo tuvimos la oportunidad de, si eres guatemalteco, pues de ser guatemaltecos, y si eres de otro país, pues ser de la nacionalidad que eres. Tenemos esa familia donde Dios nos puso, donde Dios nos hizo nacer en su soberanía. No escogimos, hemos dicho en muchas ocasiones, en qué familia nacer, ¿verdad? Y de qué condición iba a ser nuestra familia. Eso fue soberanía de Dios. Tenemos esa familia preciosa. Espero que todavía tengas a tus padres y más familiares, así los tienes, disfrútalos. Yo sigo disfrutando a la familia que mis padres me dejaron y que mis padres me heredaron de los dos lados de mi familia, con unos más cerca que otros, pero también tenemos la familia en la fe. Una familia que también en un sentido es una familia de sangre, porque fuimos comprados todos con la sangre preciosa de Jesús y Dios nos llama a su familia, así que somos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Eso es un milagro. Yo le agradezco a Dios la familia en la sangre que me dio en mis padres, en mis abuelos, bisabuelos, y hoy en mis tíos, tías, hermanos, sobrinos, resobrinos, le digo a los hijos de mis sobrinos y todos los demás. Estoy agradecido con Dios por esa preciosa gente con la que Dios me hizo vivir y crecer de cerca, y estoy agradecido también cuando Dios hace 40 y pico de años me unió a su familia y me hizo parte de la congregación de lo que todavía hoy participo, y también en mi casa y en mi familia. Una familia enorme que tengo aquí en el área de Zacatepeques, en la mayoría de departamentos de Guatemala, pero también tengo familia, mi familia enorme en Canadá, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Honduras, en España, en Alemania, donde quiera, mi familia en la fe. Conozco gente de muchos lugares, gracias a Dios, que son mis hermanos en la fe, y eso es parte de los cuidados de Dios para mi vida, porque Dios siempre nos hace habitar en familia. De hecho, hablando de la familia en la sangre, la Biblia dice que padre de huérfanos, imagínense, y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El cuidado de Dios para toda la humanidad, para viudas y para huérfanos, y para nosotros que también estamos en familia. Así que debemos vivir con firmeza, confiando, porque vamos a ver la bondad de Dios cada día de nuestra vida. La segunda respuesta que quiero tocar, que debiéramos dar a los cuidados de Dios como parte de la humanidad y particularmente como hijos de Dios, es paciencia, ¿verdad? Esa cualidad, esa virtud de carácter que a veces se nos complica, ¿verdad? Paciencia, sabiendo que las pruebas no duran toda la vida. Hay un dicho aquí popular en Guatemala, ahorita me recordé, que dice: no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la soporte, ¿verdad? No he sabido, no he tenido noticias de alguien que después de 100 años siga todavía sufriendo una misma enfermedad. No hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo soporte. Paciencia. Debemos cultivar esa virtud y esa cualidad de carácter en el corazón, entendiendo y sabiendo que las pruebas no duran toda la vida. Y ahorita quiero de nuevo recordar esos versículos que leímos en el Salmo 40, ¿verdad? Este salmo que también dijimos que es de David y que se debe leer así con paciencia también, con cuidado. Dice David: pacientemente, lo quiero leer a propósito así: pacientemente esperé a Jehová. Y ahí hago un lapso, hago un tiempecito. Pacientemente. Tuvo que tomar esa paciencia, significa que en muchas ocasiones fue largo tiempo. La persecución que David sufrió fue por muchos años de parte del rey Saúl, ¿verdad? Podríamos decir era su enemigo, pero literalmente no era su enemigo, era el rey de una nación, el presidente de una nación, y tuvo que ser perseguido. Así que él, en medio de esas luchas de su corazón, nos hace llegar esta joya, diría yo, de enseñanza, para entender que en medio de las crisis y la prueba podemos esperar pacientemente en Dios. Y luego dice de esperar, dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor, porque Dios es un Dios que mira nuestras aflicciones, que mira nuestras angustias y se inclina, atiende las peticiones y nuestras necesidades, ¿verdad?
Dios siempre responde a tiempo, en su tiempo, aunque nos parezca que no sea nuestro tiempo. Nosotros somos así como somos como humanos. Yo soy así, lo quiero confesar. A mí me gustaría hacer una oración ahorita y ver así de rapidito la respuesta. Pero he hecho oraciones por años y he visto la respuesta a través de los años. Hay oraciones que he hecho por 40 años, le cuento, y todavía algunas de ellas no han sido respondidas, pero sigo orando porque debo tener paciencia. Así que David dice eso: pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Y porque David en su tiempo de angustia había llegado a unas circunstancias, y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Porque hay muchos de nosotros que cuando estamos en crisis nos desesperamos, nos angustiamos, nos atribulamos. David dice, me hizo sacar del lodo cenagoso. En otras palabras, para él fue complicado aprender la paciencia, ¿verdad? Algunos dicen por ahí que si uno le pide paciencia a Dios, Dios le envía problemas. Le cuento que no es así. No miro en la Biblia un Dios que sea así. Por supuesto, sí vamos a pasar por circunstancias donde vamos a tener que ejercitar la paciencia. De hecho, la paciencia es una de las expresiones, de acuerdo al libro de Gálatas, del fruto del Espíritu, de las cualidades de carácter que Dios sembró en nuestro corazón por su Espíritu, y hay que cultivarla, hay que desarrollarla, y una vez cultivada y desarrollada hay que mantenerla, porque a veces somos pacientes un día, un mes, un año, pero de repente, como dicen o escuché yo allá en la casa una que otra vez, muy pocas tal vez, y a muchos padres decir, mira, me estás agotando la paciencia, como decir, no me sigas buscando porque me vas a encontrar, ¿verdad? Pero necesitamos cultivar la paciencia. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y está hablando del cuidado de Dios para su vida. Dice que lo que Dios hizo en su vida fue, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y mire, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que tú y yo estemos enraizados en nuestra fe en Cristo Jesús y en las verdades de la palabra de Dios, que son firmes en todas las circunstancias de la vida. Mire lo que dice después David que Dios hizo en su vida como fruto de desarrollar y cultivar la paciencia. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando cultivamos esta cualidad de carácter, a veces aún en medio todavía de las circunstancias difíciles, lo que podemos hacer, y por eso es que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, es como se te ocurre cantar, le dicen a veces a alguno en voz en medio de este tiempo difícil, es que Dios puso esto en mi corazón, mira, tengo que tener paciencia, tengo que ser perseverante, tengo que ser constante, y entonces viene Dios y obra en nuestro interior, y aún a veces en medio de las crisis podemos cantarle a Dios, alabar y bendecir a nuestro Dios por medio de cánticos, porque Dios se encarga como parte de su cuidado de poner cánticos, y no solo cánticos, sino cántico nuevo, expresiones de gratitud a Dios. Su voluntad, la voluntad permanente de Dios, lo he dicho en muchas ocasiones, es prosperarnos, es bendecirnos. Así que debemos que no desesperarnos, sino esperar pacientemente en Dios. La falta de paciencia o la falta de esperanza, lo puedo decir así también, a veces es falta de confianza y también falta de fe. ¿Y de qué tamaño debe ser nuestra fe para creer en las bondades de Dios y en el cuidado de Dios? Del tamaño de una semilla de mostaza, así de pequeñito. No se necesita una fe muy grande, porque todo empieza en pequeño, pero ahí Dios construye una vida de seguridad, una vida de firmeza, una vida llena de paciencia. La realidad del salmista es esperar pacientemente en Dios. Y la tercera respuesta que debiéramos dar los hijos de Dios, los seres humanos, a los cuidados de Dios es gratitud. ¿Por qué gratitud? Cuando entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, se lo debemos a Él. Así que
ese otro aspecto de la vida, también esa cualidad de carácter, porque hay mucha gente, decimos que es malagradecida, es algo que también tenemos que cultivar. Yo quisiera leer una parte de un salmo. No lo leí al principio. El Salmo 100, y quiero leerlos. Bueno, es completo, es un salmo bien pequeño, apenas 5 versículos. Dice el escritor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mire la exhortación del escritor a toda la humanidad. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire qué precioso el cuidado de Dios, que aún a través de este salmista nos hace entender que Él fue el que nos hizo, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dice: somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Ya leímos el Salmo 23 también. Luego dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y termina diciendo el salmista: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por supuesto, el salmista está haciendo memoria a los tiempos en que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llegaba a ciertos lugares para alabar y para bendecir a Dios. En nuestro caso, usted y yo sabemos que tenemos acceso permanente al trono de la gracia por la obra redentora de Jesús en la cruz, y llegó el momento, como dijo la mujer de Samaria, en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y verdad, como Jesús le dijo a la mujer de Samaria. Es la verdadera historia. Y le dijo: ¿dónde adoramos? Ustedes dicen, los judíos dicen que en Jerusalén, nuestros padres dicen que en Samaria. ¿Dónde debemos adorar? ¿Es ahí o es acá? Y Jesús le dice a la mujer: ni en este monte ni en el otro, sino los verdaderos adoradores. Llegó ese momento, le dijo, ahora es en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Donde quiera que están. Ese es el momento que estamos viviendo. Así que donde quiera que tú y yo estamos, podemos cultivar nosotros una vida de gratitud a Dios, una vida de alabanza y adoración a Dios, entendiendo que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. Me viene a mi mente la primera cosa que quisiera decir en cuanto a gratitud también, es el hecho de que solo pensar cada momento de la vida, o en un punto determinado de cada día de la vida que Dios nos da, en el hecho de que hubo un punto en nuestra vida, en mi caso en abril de 1979 tuvimos un encuentro personal con Dios, y yo le dije a Dios: te necesito, perdóname mis pecados. Tenía para entonces 21 años, sabía de la condición de mi corazón de pecador y alejado de Dios, no sabía qué hacer con eso, pero cuando entendí que Dios me perdonó en Cristo, que Él había muerto en la cruz en mi lugar y resucitado entre los muertos para darme salvación, tomé la decisión a los 21 años de entregarle mi corazón a Dios. Y cuando recuerdo eso cada día de mi vida, porque procuro hacerlo, hay gratitud en mi corazón. Mi nombre fue escrito hace muchos años por la pura gracia de Dios, por el puro amor de Dios, por la pura misericordia de Dios en el libro de la vida. Y si tú eres un hijo de Dios, ya naciste de nuevo, ya pusiste tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, debiera yo estar agradecido con Dios. Si esa no ha sido tu experiencia y tienes duda en tu corazón en cuanto a tu salvación, yo quiero aprovechar unos segunditos de esta reflexión para animarte a tomar la decisión más trascendental en la vida que una persona, que un ser humano puede tomar, de entender que hace casi ya 2000 años Jesús, por amor a ti, por amor a toda la humanidad, pero particularmente hoy lo quiero aplicar por amor a ti, murió en una cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos, tal y como había dicho, para ofrecerte perdón de pecados y vida eterna. Y si tú te arrepientes de todos los pecados que has cometido hasta hoy y tomas esa decisión de decirle: creo en ti, como el que murió en la cruz en mi lugar, recíbeme, perdona mis pecados, te aseguro que si haces esa oración ahí en tu corazón o con tus bocas, manifestándolo a través de tus labios, te aseguro, por lo que la Biblia dice, que Dios te recibe, te perdona,
te regala la vida eterna, escribe tu nombre en el libro de la vida. Una de las razones más preciosas para vivir agradecido con Dios toda la vida. El hecho de saber que al morir, sea hoy, sea en un año, sea en 20 años, al partir de este mundo, nuestro cuerpo físico se quedará aquí, pero nosotros pasaremos con un nuevo cuerpo semejante al que Jesús tuvo cuando resucitó, para estar por toda la eternidad con nuestro Dios. Esa será suficiente motivo de gratitud en el corazón. Así que si nunca has tomado esa decisión, de nuevo quiero recordarlo, te animo a hacerlo. Será la decisión más trascendental en la vida. Por eso es que podemos permanentemente estar delante de Dios con acción de gracias, alabándole, adorándole con gratitud, porque somos su pueblo, porque somos sus redimidos, porque somos sus escogidos. Todo lo que somos hoy se lo debemos a Dios. Todo lo que tenemos hoy, sea mucho, sea un montón, sea bastante, sea regular o sea poco, todo se lo debemos a Dios, incluyendo nuestra vida. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, solo somos mayordomos, administradores de todo lo que Dios puso en nuestras manos o pondrá en nuestras manos. Hasta nuestra vida le pertenece a Dios, los que hemos nacido de nuevo, porque la Biblia dice que fuimos comprados con precio de sangre. Solo somos administradores. En tu vida, en mi vida, hay habilidades, hay talentos, hay destrezas, hay un potencial que Dios puso para que lo cultivemos y lo desarrollemos, cumplamos el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, y cuando vayamos del otro lado, quiera Dios decirnos: bien, buen siervo fiel, en lo poco que te di o en lo mucho que te di fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todo lo que tenemos hoy se lo debemos a Dios. Así que podemos cultivar gratitud en el corazón. En el Salmo 90:12 hay un versículo que quisiera recordar que dice: Señor, ¿verdad? La vida, dicen, es corta, la vida no retoña, dicen otros, pero en el Salmo 90, versículo 12, Moisés dice esto: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero recordarte a lo que he dicho en muchas ocasiones, a los que me lo han escuchado y a los que no lo escucharán por primera vez. Solo tenemos hoy. Ayer ya pasó. Mañana saber si nos va a llegar. Solo tenemos hoy. Y Moisés nos hace llegar ese versículo precioso: Señor Dios mío, como parte de tus cuidados para nuestra vida, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Solo vivimos el hoy y debemos vivirlo con confianza, agradecidos con Dios por sus continuas bondades para con nosotros. Quiero terminar esta reflexión haciendo esta afirmación: tenemos un futuro eterno asegurado. Los que somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesús, comprados con la sangre de Jesús, los que hemos nacido de nuevo, los que somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo, los que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos un futuro eterno asegurado. Y pensando en eso, el escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 28: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, por la gratitud, sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia. Lo quiero decir de nuevo: tenemos un futuro eterno asegurado. El escritor de Hebreos dice en el 12:28: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia. Resumamos: respuestas humanas, respuestas nuestras a los cuidados de Dios. Número 1, vivamos firmes, confiando en su bondad. Vamos a ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Número 2, seamos pacientes.
las pruebas no duran toda la vida, las pruebas son temporales. Y número 3, tengamos gratitud, pues todo lo que somos y tenemos es de Dios y se lo debemos a Dios. Padre, danos la gracia de que continuamente nosotros podamos responderte de esta manera ante los cuidados que siempre nos has dado hasta hoy y seguirás teniendo para con nosotros todos los días que nos des en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, te guarde y proteja a ti, a tu familia y a todos tus amigos y a los que amas. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. Y recibe toda
una vez